Alabado y glorificado sea el nombre maravilloso del Señor en este día hermoso, maravilloso que nos regala el Señor. Otro día más para contemplar su hermosura y para poder disfrutar de su presencia. Recibe mi abrazo en esta mañana con este saludo y ruego al Señor que todo lo que emprendas en este día sea de bendición, de provecho, puedas lograrlo y que en cada paso que des la compañía del Señor sea tu retaguardia y sea tu acompañante. Quiero invitarte a que vayas conmigo al libro de Segunda de Reyes, capítulo número 5. Voy a los versos 12 y 13, que dice de la siguiente manera: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara hacer alguna otra cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Creo que la lectura bíblica de la mañana de hoy, prácticamente todos debemos saber un poco de ella. La historia del profeta Eliseo y Naamán, el general sirio, un hombre que tenía una condición de lepra, pero que tuvo problemas al principio en obedecer la ordenanza de Dios a través del profeta para que él pudiera recibir el milagro. Así que él pensaba que lo que le estaba pidiendo el profeta era algo en lo cual él no estaba de acuerdo. Habían otros ríos, habían otros mecanismos un poquito más limpios, más a la altura de este gran general. Sin embargo, lo que Dios quería enseñarle a Naamán era que las cosas pequeñas cuentan y tienen valor. Y en este caso, por encima de todo eso, el asunto más grande, más importante es la obediencia a lo que Dios nos pide que hagamos para la gloria de su nombre. Leía algo muy interesante que me llamó la atención y lo comparto en esta mañana como parte de mi introducción, y es que en medio de los inicios de la carrera espacial, la competencia que había entre Estados Unidos y la Unión Soviética para ver quién llegaba a la Luna primero o quién lograba llegar a otros planetas primero, para el año 1962, para ser exacto, la NASA se preparaba para enviar al espacio su primera nave, por decirlo así, no tripulada. Esta nave, esta cápsula, por decirlo de esta manera, se llamaba la misión Mariner número 1. El objetivo era llegar hasta la órbita de Venus y dar vueltas y sacar algún reporte. Sin embargo, un pequeño error en la programación fue lo que hizo la diferencia. Oiga bien, lo que hizo la diferencia entre el éxito, el desastre y, más importante todavía, la pérdida de millones de dólares. Para ser específico, un error de código le costó a la NASA más de 150 millones de dólares en pérdida. Era la primera vez que se iba a enviar fuera de la órbita terrestre alguna cápsula espacial para buscar información que dijera cómo era la temperatura en Venus, cómo era la atmósfera en Venus. Sin embargo, lamentablemente esto, después de haber sido planificado con tanto tiempo, no rindió fruto y lo que trajo fue destrucción. Apenas el cohete llevaba 5 minutos de haber despegado. Ni siquiera llegó a salir de la atmósfera de la Tierra. Apenas 5 minutos después de haber despegado, se destruyó, se estrelló. Y todos allí en el Cabo Cañaveral comenzaron a preguntarse qué es lo que había ocurrido. Cuando finalmente terminaron la investigación y lamentaron los más de 150 millones de dólares que habían perdido producto de este error y este desastre, descubrieron que la falla en este cohete se debió a una mala transcripción del código. Había que entrar un código en el sistema del cohete para que el cohete recibiera las coordenadas, las instrucciones en su sistema y pudiera cumplir con lo que había sido programado. Pero un
pequeño error fue lo que provocó tan grande desastre y tan grande pérdida. El programador que estaba transcribiendo el código, olvidó un pequeño símbolo que era uno de suma importancia para que rigiera, gobernara, manejara el sistema de navegación. Mire qué interesante, porque precisamente en el día de ayer yo recibo una llamada, tengo que hacerme unos estudios, y en el día de ayer recibo una llamada del lugar donde voy a estar haciéndome esos estudios, Dios mediante, y la joven que me llama me dice: le estoy llamando porque estamos tratando de verificar con el plan médico una información que necesitamos validar, y lamentablemente no podemos comunicarnos porque aparentemente hay un error en algún número de su plan médico. Así que yo tuve que tomar mi tarjeta de plan médico y deletrearle mi número de plan médico, y efectivamente, cuando ella me dice el número que tenían y yo le doy el número de mi tarjeta, un 0 era lo que hacía la diferencia. Porque en lugar del 0 que ellos pusieron, el número correcto que iba era el número 1. Son cosas pequeñas que parecen insignificantes, pero de la misma manera, oiga bien, de la misma manera en que ese 0 evitó que ellos se pudieran comunicar con mi plan médico, las cosas pequeñas que a veces pasamos por alto de esas instrucciones que Dios en muchas ocasiones nos da, puede ser la diferencia entre una grande bendición o una desastrosa caída. Naamán necesitaba aprender esta lección. Era un hombre importante. Era un general del ejército sirio. Tenía ropas elegantes, tenía ropa que lo distinguía frente a la gente. Pero había un problema. Debajo de esa ropa había una condición de salud. Había una lepra que estaba comiéndoselo poco a poco. El deseo de Naamán era salir de esa enfermedad. Alguien le había hablado del profeta. Y alguien le habló al profeta de él. Y las instrucciones eran sencillas. El profeta le envió a Naamán un mensajero diciéndole: vete y lávate 7 veces en el río Jordán. Sin embargo, Naamán dijo: hay ríos más limpios que ese aquí en mi dominio, en mi lugar, en mi país. Yo no necesito ir al Jordán, porque los ríos que tengo aquí están a la altura de lo que yo soy. Dios en muchas ocasiones tiene que enseñarnos que esto no es asunto de lo que yo pienso, de lo que yo creo. Debemos entender que aún nosotros pensando que es insignificante lo que Dios nos está pidiendo, debemos recordar que en lo pequeño de los planes de Dios siempre hay un resultado grande. Por eso es que cuando miras el capítulo 17 y verso 20 del libro de Mateo, ¿qué es lo que pide el Señor de ti y de mí? Que tuviéramos fe como el tamaño de un grano de mostaza. Y eso sería suficiente para decirle al monte: quítate de este lugar, pásate al otro lugar. Y la Biblia dice que así sería hecho, porque nada es imposible para Dios. Zacarías capítulo 4 y verso número 10 está hablando de ese momento donde habían menospreciado lo que Dios estaba haciendo. Habían menospreciado las cosas pequeñas. Sin embargo, Dios en el capítulo 4 y verso 10 de Zacarías está diciendo: porque los que menospreciaron el día de las cosas pequeñas se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Lo que para otros pensaban que era insignificante, Dios está diciendo: se alegrarán, porque se darán cuenta que eso que pensaban que era pequeño e insignificante es precisamente lo que Dios utilizará para glorificar su nombre. Nosotros debemos entender y recordar que en el reino de Dios lo pequeño tiene propósito. Naamán
no podía entender esto. Él quería un río a su altura. Sin embargo, Dios lo que quería era bajar a Naamán de su estado de orgullo, de su estado de arrogancia. Y por estar peleando, porque no quería obedecer lo que el profeta le había dicho, casi pierde la sanidad de su cuerpo porque no quería valorar la sencillez del mandato que el profeta le estaba diciendo. Tú y yo tenemos que vernos a través de este espejo de la historia de Naamán y el profeta, las instrucciones del profeta a Naamán, y debemos aplicarlo a nuestra vida, que no podemos ignorar, pasar por alto, desestimar las cosas que para nosotros pueden parecer simples o pequeñas. Pero si es Dios quien nos está pidiendo, oiga bien mi amado, si es Dios quien nos está pidiendo hacerlas, vamos a hacerlas en el nombre del Señor, porque las cosas pequeñas tienen importancia. Y esto te lo voy a recalcar varias veces en el tiempo que esté hablando en esta mañana. A Dios lo que le interesa es que aprendamos a obedecer lo que Dios nos está pidiendo. A que recordemos que la fe no se mide por la magnitud o lo grande de los actos que podamos hacer. La fe se mide por la obediencia a lo que Dios nos está pidiendo, aun si lo que nos pide es insignificante. Miramos el pasaje bíblico y cuando miramos a Naamán, lo único que él tenía que hacer era obedecer. Algo tan simple: ve y lávate al Jordán 7 veces. Él tenía que hacerlo el número exacto. Tampoco era me tiré un chapuzón ahora y como no me gustó me salgo. No. Hay unas instrucciones. Porque Dios es un Dios de instrucciones. Y a Dios le gusta que nosotros sigamos sus instrucciones. Porque en la obediencia, aleluya, a esas instrucciones es que nosotros veremos la bendición de Dios para nuestra vida. El desafío que Dios le estaba haciendo a Naamán a través de la palabra del profeta era simple: tírate, sumérgete en el Jordán 7 veces. El problema consiste que había resistencia a la obediencia. Oh, mi amado, pudiéramos hablar mucho rato de eso. ¿Cuántas veces nos resistimos a obedecer lo que Dios nos está pidiendo? ¿Cuántas veces nos detenemos? ¿Por qué Dios no lo hace de esta manera? ¿Por qué Dios no me pidió esto? ¿Por qué Dios no me pidió lo otro? Nuestra naturaleza humana está inclinada a resistirnos a lo simple, porque no le vemos lógica, no le vemos significado. Pero sin embargo, cuando Dios decide a través de su Hijo Jesucristo alimentar a aquella multitud de 5,000, lo hizo con algo insignificante, sencillo: 5 panes y 2 peces. Y eso fue más que suficiente para que la gente comiera, repitiera. Porque cuando Dios va a dar en abundancia. Tú y yo debemos recordar lo que la Biblia habla de ti y de mí. Tú y yo somos algo en las manos de Dios. Somos alguien en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque se cumplió en tu vida y en la mía lo que Pablo le escribía a los Corintios. De lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo lo escogió para avergonzar a los fuertes. No podemos resistirnos a lo que Dios nos está pidiendo, por sencillo y simple que lo veamos, porque en el criterio humano tú y yo no servíamos, tú y yo no valíamos, tú y yo no teníamos posibilidades, pero Dios nos escogió a ti y a mí para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los fuertes, aún siendo nosotros débiles. Nuestra tendencia y nuestra naturaleza humana es resistirnos, pero tenemos que empezar a pensar que cuando ponemos nuestra fe en el Señor, lo pequeño puede parecer inútil, pero muchas veces eso que parece inútil es lo que Dios usa para hacer grandes cosas para la gloria de su nombre. La obediencia a Dios, oye bien esta mañana, la obediencia a Dios
A esas cosas pequeñas es lo que Dios utilizará, preparará para bendecir tu vida. ¿Qué es lo simple? Dios usa a un profeta para decirle a aquella mujer en medio de la sequía: dame a mí primero, y no faltará la harina y el aceite en tu casa. Y la harina y el aceite no escaseó. El milagro en la vida del profeta Eliseo. ¿Qué tienes en tu casa? No tengo nada, nada más que una vasija de aceite. Búscate vasijas vacías, no pocas, muchas, le dijo el profeta a aquella mujer. Y enciérrate tú y tus hijos en tu casa y comienza a llenar las vasijas vacías con el aceite que tienes, y el aceite no va a escasear. Mi amado, yo puedo decirte un sinnúmero de ejemplos que están en la Biblia, que tú lo sabes. Lo que parece pequeño e insignificante, Dios lo utiliza para la gloria de su nombre. Hay algo maravilloso que ocurre cuando obedecemos, y es que cuando obedecemos en lo pequeño, grandes bendiciones se derraman sobre la vida tuya y la vida mía. El escritor de Deuteronomio capítulo 28 y verso 2 decía: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Obediencia. Lucas 17:14, y viéndolos les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Obediencia. De ese mismo pasaje bíblico de Lucas yo puedo seguir hablando un rato esta mañana. Porque el milagro, cuando tú te sientas a mirarlo, el milagro ocurre no cuando Jesús le dice: estoy aquí. El milagro ocurre cuando ellos obedecen la ordenanza de ir hacia los sacerdotes. Porque el que estaba enfermo de lepra, el que era separado del pueblo en el tiempo hebreo, en el pueblo de Israel, tenía, para que hubiese evidencia de que había sido sanado, había que presentarse a los sacerdotes. Jesús no estaba violentando lo que la ley exigía. Les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Pero el acto de fe es lo interesante, porque ellos no se pusieron a mirarse y a decir: pero Señor, si todavía estamos leprosos, pero Señor, si nos vemos iguales. No. Él les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y mientras ellos se fueron, todavía enfermos, dice que cuando llegaron ya habían sido limpios. Cuando Naamán decide obedecer las instrucciones del profeta, ahí es cuando el milagro ocurre. La bendición de Dios se va a desatar en la vida tuya y en la vida mía cuando demos ese paso de fe para creer lo que Dios nos está pidiendo, aun cuando para nosotros no tenga sentido. Mi amado, en esta mañana yo quiero que tú, a través de este pasaje bíblico, recuerdes lo siguiente: tu obediencia a Dios es la que abrirá las puertas para tu bendición. Aún cuando lo que Él nos pide, y es algo que he recalcado mucho esta mañana, no estoy repitiéndolo, lo estoy recalcando para que lo guardes en tu corazón y en tu mente. Aun cuando lo que Él nos pide no tiene sentido, mi obediencia abrirá la puerta a esa bendición que Dios tiene para tu vida y para la mía. La obediencia a Dios, por más pequeña que sea, puede desencadenar un milagro grande. A veces, como creyentes, tú y yo no entenderemos los por qué de las instrucciones de Dios. Pero si le obedecemos en fe, veremos su poder obrando en nuestra vida. Tú sabes que los niños tienen por costumbre, mientras van creciendo y uno les va dando instrucciones, llega un momento donde ellos comienzan: ¿y por qué? ¿Y por qué? Y a veces nosotros nos comportamos como niños delante de la presencia del Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué tú me pides esto? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer lo otro? Yo te voy a dar un consejo en esta mañana sencillo. Si Dios te dice que saltes, no le preguntes a Dios por qué. Pregúntale: Señor, ¿cuán alto tú quieres que yo salte? Porque en ese salto que Dios te está diciendo que des, hay una bendición.
Va a pasar como la anécdota que he contado en otras ocasiones del padre que está en las Bahamas con su familia y se origina un incendio en la casa donde estaban viviendo. La familia sale, pero el niño más pequeño, asustado, regresa al interior de la casa. Y mientras mamá, los hermanos y papá están desesperados afuera viendo cómo las llamas siguen consumiendo la casa, en un momento dado el niño gritaba desconsolado: papá, ayúdame, papá, ayúdame. O sea que en un momento dado papá le dice: hijo, salta, salta. Pero el hijo con miedo decía: papá, pero ¿cómo voy a saltar? Esto está muy alto, salta. Papá, no puedo saltar, tengo miedo. Esto, lo único que veo es humo, lo único que veo es fuego. Salta, hijo. Y el hijo finalmente dice: papá, no puedo saltar porque no te veo. Y en ese momento el padre le dice: hijo, salta, porque aunque tú no me ves, yo te veo. Y no voy a dejar que te caigas. No voy a dejar que te tropieces. No voy a dejar que te golpees. Debemos, como Naamán, aprender lo siguiente. Debemos aprender a obedecer lo simple. Debemos aprender a confiar en que aún en las pequeñas acciones, Dios siempre está obrando. Lindo día. Bendiciones en el Señor.